¿Cómo se debería calcular el precio de las acciones para efectos de depurar la base de la nueva versión del impuesto al patrimonio que contempla la reforma tributaria? En Internet usted va a encontrar, ahí por ejemplo en mi blog personal va a encontrar, y hay muchas otras, hay una plantilla que hice para el impuesto al patrimonio. El precio, cuando aquí dice que cómo se debe calcular el precio de las acciones, yo creo que la pregunta habría que modificarla al costo de las acciones, porque estamos hablando de costos fiscales o por lo menos de bases fiscales para fines de la liquidación del impuesto al patrimonio. En la declaración de renta, en la renta uno declara las acciones por el valor nominal o por las opciones de costo que están entre el artículo 71 y 73 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, una persona natural podría hacer un reajuste fiscal opcional del decreto, pues del artículo 71 o del 73, ¿sí? Que eso cada año lo reglamentan en un decreto. El del año pasado fue el decreto 1846 de 2021. Decreto 1846 de 2021 le da una tabla y le dice ajuste las acciones opcional voluntariamente si quiere a estos topes, por ejemplo, en el caso en que usted las quiera vender y quiera reducir la ganancia ocasional. Eso es así para renta. Pero para el impuesto al patrimonio nos cambia, digamos, la perspectiva conforme a la reforma tributaria. Como ustedes bien saben, si se trata de acciones que cotizan en la bolsa, pues se medirán por unos índices bursátiles promedio de cotización, pero aquí nos están preguntando es por las acciones, seguramente, pues, o me voy a centrar en las que no cotizan en la bolsa porque habla de una depuración. La depuración de estas acciones será por el menor valor entre el IPC y el valor intrínseco. Te voy a poner un ejemplo práctico, voy a pasar aquí a la plantilla del impuesto al patrimonio, voy a ver si por aquí la tengo, en un segundito, voy a buscar un Excel por acá, impuesto al patrimonio, vamos a ver si la encuentro por acá, espérenme a ver si plantilla, pero usted la encuentran en internet, en Global Contable la puede encontrar, en mi red social, creo que Actualice también ya sacó una plantilla de impuesto al patrimonio. Lo que sí sé es que Actualice se sacó una plantilla también de, de esto que se llama la tasa de tributación depurada o tasa mínima. Yo no he revisado esa, tengo que revisarla entre otras cosas porque yo también hice una mía, entonces uno siempre compara con el mercado que están haciendo. Hay que mirarla a ver, pero bueno, en lo de las diapositivas o en lo del ejercicio, lo voy a proyectar si se está viendo el Excel, si no se ve, dígame, se debe estar viendo un Excel, si no, espere, me dejo de compartir y vuelvo y lo comparto por si las moscas, como decían. ¿Por qué? Porque es que a veces estas cosas no siempre uno las maneja. Entonces, voy a suponer que una persona natural compró una acción en 500.000 pesos en 1970, ¿sí? Entonces, ¿cómo se depura para el impuesto al patrimonio? Aplique el decreto 1846 de 2021. Es decir, yo tomo, póngame cuidado, yo tomo el valor del factor de ajuste. ¿Qué es el factor de ajuste del IPC? Está en el artículo 73 y más concretamente en el decreto 1763 del año 2020 y en el decreto 1846 de 2021. Usted me va a tomar el último, el decreto 1846 de 2021. ¿Qué le dice ese decreto? Le dice, mire, yo no le voy a tomar el ajuste que hay entre 1970 y el 2006, no. Usted me va a ajustar esa acción o cuota parte como si la hubieras comprado en el año 2006, ¿de acuerdo? Es decir, le repito, cómo se calcula en la base de una cuota parte para efectos de integrarla a la base gravable del nuevo impuesto al patrimonio que trajo la reforma tributaria para las personas naturales, residentes y no residentes, sus sucesiones ilíquidas, para los del régimen simple y para las sociedades extranjeras que no declaren en Colombia y que tengan activos en Colombia, pues distintos de cuentas por cobrar y de leasing y de acciones, ¿no? Porque esas no tributan impuesto al patrimonio. Entonces, esta persona natural o una sucesión ilíquida, residente o no, o una sociedad extranjera, tiene en Colombia una cuota parte y la tiene por 500.000 pesos desde 1970. Póngame cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que ajustar esa acción por el IPC, pero no desde 1970, porque claro, si usted lee el decreto 1846, él trae el IPC desde 1970. Usted me va a omitir los rangos de
que estén de 2006 hacia atrás, omítalos. Entonces, ¿qué significa? Que en la pantalla le dice, ajustemela por el 1,8, en este caso le da 900.000 pesitos, ¿sí? Y luego le dice, y vaya a mirar el valor intrínseco de la empresa. Si yo hoy miro el valor intrínseco de la empresa, el valor intrínseco contable, y usted tributa por el menor, tributa por el menor. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que esta empresa tiene no sé, tiene 5.000 millones de pesos, con valorizaciones y todo de NIF. Entonces, si tiene 5.000, que son opcionales, porque recuerden que las valorizaciones de NIF, la valoración de activos vivos es opcional. NIF 16, párrafo 29, o NIF pymes, párrafo 17, 15. Y hasta en USGAP es prohibido valorar activos, pero bueno, eso es otro cuento. El hecho es que aquí me da 5.000 millones, supóngase que era único accionista. Entonces lo que la norma le dice es, no, pues tribute por el menor. Espérame que aquí tengo un pequeño errorcito. Es el mínimo, pero ahora me toca volver a subir la plantilla. El mínimo son 900.000, ¿sí? Ahora, habrá casos de casos. Voy a contar un caso aquí bien interesante. Voy a suponer que una persona compró una acción en el año 2008, compró unas acciones y le valieron, por decir algo, 1.000.000, 250 millones, ¿sí? 250 millones. Y la compró en el 2008. La plantilla automáticamente le dice multiplíquelo por el 1,62. ¿Por qué el 1,62? Porque es el factor de ajuste del decreto que le acabo de mencionar. Eso le daría 405 millones, ¿cierto? 405 millones de pesos como base del impuesto al patrimonio. Pero supóngase que el valor intrínseco fueran 200 millones. Entonces, el valor intrínseco fuera 200 sin avalúos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos 200 millones, un 2,3, un 2,3, le va a dar 200. Es decir, que como es el mínimo, a usted le conviene llevarlo en este caso por el costo sin avalúos NIF. Sin avalúos NIF. ¿Por qué? Porque si en lugar de 200 yo me puse a valorar hasta las papeleras de baño, cuando las valorizaciones son opcionales, y usted puso aquí, por decir algo, 350 en lugar de 200, 2,3, 2,3, usted termina pagando más impuesto al patrimonio. Es decir, usted paga el impuesto al patrimonio por el menor entre el valor del IPC, ajustado desde el 2006 para acá, y el valor intrínseco contable. Pero el problema es cómo entendemos valor intrínseco contable. Aquí se van a generar unas problemáticas de interpretación jurisprudencial, pero interesantísimas. ¿Por qué? Les voy a contar solamente a modo inexacto. Les voy a mostrar una cosa súper interesante. Mire, de las cosas interesantes que usted puede encontrar en la nueva reforma tributaria, es el nuevo artículo 647 del estatuto que le dice, ojo, le voy a considerar una inexactitud sancionable la realización de ajustes contables y o fiscales que no sean efectivas, como por ejemplo disminuir el patrimonio líquido a través de omisión o subestimación de activos. Entonces yo digo, entonces yo le pregunto, ¿qué es subestimación? ¿O qué es desvalorización? Entonces le voy a poner un ejemplo. Compré mis acciones en 250 en el 2008. Hoy, para fines del impuesto al patrimonio, se multiplican por el 1,62, valen 405. Pero mi valor intrínseco está en 350. Pero como las valorizaciones son opcionales en NIF, ¿por qué, siendo que es legal, siendo que está en la ley 1314 y en el decreto 2420 de 2015, por qué razón yo no podría eliminar esta valorización y volverlo a llevar a 200? Entonces, es decir, yo puedo actuar dentro de la ley. Y una cosa es que yo desvalorice, cosa que va a irme por debajo del costo. Y otra cosa bien distinta es que yo elimine avalúos innecesarios. O venga, les digo una cosa también interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo calculo el deterioro de valor de un activo? Que es legal. Por ahí en un curso de cierre contable y fiscal expliqué cómo se calcula el deterioro. Es legal. Y eso baja el patrimonio contable, pero es legal. Entonces me van a venir a decir la DIAN en su interpretación que yo estaba reduciendo el impuesto al patrimonio, la base de las acciones. Aquí se van a generar unas discusiones muy grandes. Imagínese usted, por ejemplo, una empresa que tenga una demanda de 1.000 millones. Si la probabilidad de perder es inferior al 50%, la NIF dice que no la provisión. Pero si la probabilidad es superior al 50%, la ANI dice que sí provisione las demandas en contra. Entonces, se vuelve un criterio subjetivo ciertamente, pero si yo provisiono las demandas en contra, ¿qué cree que le va a pasar al valor intrínseco contable? Se va a bajar. Entonces, en el mismo ejercicio que estoy haciendo acá, si mi impuesto al patrimonio es que mis acciones en Zapata Hermanos Limitada fueron 250 millones de costo en el 2008, nótese. Nótese aquí en la pantalla, fueron de 250 millones en el 2008, ¿sí? Pero resulta que yo digo, no,
es que a mí me da 350 millones, supóngase, de valor intrínseco contable, voy a suponer que es el único socio, pero yo quiero provisionar las demandas en contra que son de 200 millones. Ah, quiere decir que su valor intrínseco se va a bajar a 150, un 2.3, un 2.3, y por lo tanto yo sí puedo bajar el impuesto al patrimonio a través de la aplicación de normas contables. Ahí nos va dando la razón la ley, cuando venimos diciendo, yo vengo diciendo y otros desde el 2015 que no es cierto que las NIF van por un lado y lo tributario va por otro. ¡Ah, qué bien! Por eso la importancia y gloria a Dios que hemos venido demostrando que sí había unos efectos tributarios de NIF, porque con esto se le vendió se le vendió mucha teoría al mercado y mucha, como digo yo, mucho mito. Y entonces ahí es donde luego la ley nos ha ido dando la razón, por ejemplo, en que no son dos libros contables, eso del libro NIF y el libro tributario es una barbaridad. Eso de que, bueno, para eso porque tienen eso de que lo contable va por un lado y lo tributario va por otro, vaya ahora calcule tasa efectiva de tributación si no tiene claro eso, vaya tenga claro que hasta por poner un valor residual NIF, eso se lo obligan a aplicar tributariamente y hace pagar más impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, yo les recomiendo que sigamos estudiando estos temas que nos apasionan, que sigamos trabajando estos temas que nos gustan, porque, porque ahora es que empezamos. Es decir, trabajo hay afortunadamente y bastante. Gloria a Dios, por lo menos los que nos mantenemos súper ocupados en estos temas. Vamos a seguir teniendo trabajo con la reforma tributaria, vamos a seguir trabajando por este país. Seguramente habrá muchas cosas que habrá que replantear en el país, pero pues eso lo dejo a los políticos. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video